Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en su programa de Simi Radio, Simi Chat. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, afortunadamente, algunos de nosotros desde casa o como por ejemplo en el caso de Oliver desde Corporativo que nos está ayudando ahora sí que en todas las cuestiones técnicas. Ingeniero Oliver, muchísimas gracias por estar en cabina. Quien se encuentra en las instalaciones de Simi Radio en el corporativo de farmacias similares. Les recordamos también que nos pueden localizar a través de nuestra página de internet www.simiinforma.com.mx, a través de Facebook, que es lo más tradicional, de Centro Simi de Salud Emocional. Y les recuerdo mi nombre, aunque creo que ya lo conocen todos. Soy el psicólogo Armando Ortiz. Espero que se acuerden de nosotros y nos pueden seguir por Facebook y por nuestras redes sociales enviándonos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, como ya les comentaba, Facebook, Twitter, el que siempre me cuesta trabajo eh, deletrear @simisae MX o escribir a nuestro correo electrónico o centro diagnóstico @simisae.com.mx. Finalmente les recordamos, y el más importante de todos, que estamos las 24 horas del día para atenderlos y apoyarlos y ayudarlos a nuestro servicio de orientación y apoyo psicológico al 800-911-3232 las 24 horas del día. Inclusive nosotros, particularmente yo, el psicólogo Armando Ortiz y nuestro compañero de lujo, el psicólogo Edgar García, estamos en el turno nocturno para apoyarlos. Ahora bien, el día de hoy, como es costumbre con nosotros, vamos a tocar un tema bastante importante, bastante interesante y que particularmente, como les comenté ahorita, para Edgar y para su servidor es particularmente real. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del insomnio y la ansiedad, qué lo provoca, cómo lo combatimos, qué es lo que provoca o las consecuencias que nos trae precisamente tener insomnio, tener ansiedad, todas esas noches que están en vela. Y pues, qué mejor que un psicólogo, qué mejor que nuestro compañero del CIMISAE, Edgar García, que precisamente atiende en el turno nocturno, en el más entretenido de todos, para que nos diga, para empezar, Edgar, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio que como cada semana se apertura para hablar de temas tan importantes, pues que tienen que ver con el bienestar emocional, psicológico. Y bueno, pues qué mejor que tener la experiencia directa de trabajarlo con los usuarios. Entonces esperamos que pues este espacio pueda ser de gran utilidad para los que nos están siguiendo en la transmisión. Y bueno, pues ojalá que se puedan despejar algunas varias dudas que muchas veces las personas tienen en torno al tema de la ansiedad, pero en esta ocasión en particular, cómo pues se relaciona también con los problemas de sueño. Vamos de lo general a lo particular, Edgar. Claro. Vámonos a lo que es, a lo mejor lo primero y lo más importante. ¿Qué es el insomnio? En tu experiencia clínica, que es bastante, sobre todo aquí en el CIMISAI, ¿qué es el insomnio? ¿Qué es lo que caracteriza a un paciente, a un usuario que tiene insomnio? Ok, pues en ese sentido es importante que podamos nosotros acotar que puede ser una variedad de situaciones las que pueden manifestarse cuando estamos hablando de insomnio. Muchas veces son cuestiones que tienen que ver con circunstancias a nivel neurobiológico y de hecho por eso en muchas ocasiones cuando los pacientes o los usuarios manifiestan que tienen esta dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Así de una manera que puede parecer de una forma como de repente, ¿no? La persona de repente deja de dormir o ya viene de manera constante teniendo ciertas dificultades para conciliar el sueño.
muchas veces lo que le solicitamos es que pueda explorar esta parte a nivel biológico, ¿sí? Porque puede haber algunas condiciones, ¿no? De patologías propiamente dichas, que pudieran también estar generando el insomnio como un síntoma. Generalmente el insomnio siempre va a ser un síntoma, ¿no? Va a ser una señal de que algo está ocurriendo, ya sea a nivel biológico, aunque también pues puede estar generándose por una cuestión de tipo psicológico. Entonces, aquí es importante que las personas puedan reconocer cuál es propiamente la dificultad, porque podemos hablar de 5, al menos aspectos claves cuando se trata de esta temática. Uno, por ejemplo, tiene que ver con propiamente así, de manera general, la dificultad para poder conciliar el poder dormir. O sea, el tiempo de latencia es cada vez más grande, a la persona cada vez le lleva más tiempo poder conciliar el sueño, ¿no? Esa puede ser una. Pero también, por ejemplo, puede, también estar, asociado a la cuestión de que son varias veces el que la persona se despierta, ¿no? Puede que incluso ya haya conciliado el sueño, pero de repente puede empezar a haber momentos de latencia donde la persona intermitentemente se despierta. Ajá, esa puede ser una situación, o también puede que ya estando con ciertos periodos donde puede dormir, de repente súbitamente se despierta. Ajá. Uno puede ser antes de irse a la cama, ¿no? Que puede ser la dificultad para tener esta sensación de ya querer dormir, o la otra puede ser ya estando en cama, también hay tiempos recurrentes en las que la persona se despierta. Puede ser también una disminución en la eficiencia del sueño, es decir, puede que sí duerma, pero yo siento que no dormí, sí, yo siento que no descansé, y eso también puede estar asociado a otra manifestación posible, donde, sí tengo un sueño, pero no es un sueño reparador, es un sueño que incluso los usuarios así lo manifiestan, o sea, sí dormí y dormí una cantidad, pues, importante de horas, pero no me siento descansado. Es más, siento como que en ese tiempo que estuve durmiendo, como si hubiera estado corriendo un maratón, ¿no? Porque se despiertan agotados, se despiertan cansados, con malestares musculares, que esa puede ser otra también, otra posible señal, ¿no? Muchas veces otro problema asociado puede ser el incremento del tono muscular y que genera precisamente que esto incluso se pueda manifestar hasta en un estudio de electroencefalograma. Ajá, entonces, muchas veces la exploración tiene que ser el poder intentar especificar cuál es propiamente la dificultad que está teniendo la persona. O sea, a nivel global es como el insomnio, pero hay ciertas particularidades en cuanto, bueno, pero ¿cuál es la dificultad que estás teniendo en cuanto al tema de dormir? No puedes dormir, duermes pero te despiertas constantemente, duermes pero no te sientes descansado, ¿me explico? O sea, como especificar cuál está siendo propiamente la dificultad de la persona para poder decir que tiene esta incapacidad para poder dormir, descansar. Tú comenzaste, digo, acabas de describir a muchísimos de nuestros usuarios en la noche, Sí, a muchísimos, si no es que a todos, pero comenzaste con algo muy importante, muy real. Dijiste, normalmente, casi siempre o siempre, ujú, el insomnio no es la la enfermedad, patología, es el síntoma. sí. Es decir, normalmente, por no decir siempre, el que no puedas dormir, el que y todas las cosas que me mencionaste, sobre todo esa de que, me cuesta trabajo o no descanso, etcétera, 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 no es la enfermedad como tal, sino hay No, algo subyacente, algo detrás, hay algo atrás que puede así es. ser, permíteme ver si lo entendí bien para Ujú, todos nuestros seminautas, puede sí, ser algo biológico o puede ser algo psicológico. psicológico. Hasta ahí y creo Ujú. que no me perdí, ¿verdad? Así es, como lo mencionas, es justamente, al menos lo que en la experiencia clínica hemos podido observar, y de hecho hay una variedad de estudios que estadísticamente nos refieren que la mayoría de los problemas asociados al insomnio tienen una connotación psicológica, ¿sí? Porque resulta que el paciente o el usuario, de pronto, hace esta exploración médica,
se realizan los estudios convenientes y pues aparentemente no hay una razón que explique la presencia del problema. Ujú. Entonces se descarta esa parte y entonces se voltea a mirar qué es lo que pudiera estar sucediendo a nivel psicológico, porque bueno, pues no hay otra fuente, ¿no? Que lo pudiera poder generar, ¿no? Es algo está sucediendo en el sistema de la persona que está llevándolo a tener ya propiamente, si nos metemos un poquitito a aspectos más de tipo neurobiológico, pues algo está sucediendo que mantiene el sistema nervioso activo, ¿sí? Mantiene el sistema nervioso en alerta y pues la persona por más que quiere intentar descansar, algo no se lo permite, ¿no? Algo no se lo impide. Entonces, muchas veces, ya cuando está descartada esta parte que ahorita mencionábamos, pues es empezar a indagar y ahí es donde entra, pues propiamente, la conexión que suele tener con otro síntoma, que también es importante que la persona lo reconozca como síntoma, que es la ansiedad. Ujú. Creo que aquí, y corrígeme si me equivoco, Edgar, pero es bien importante, bien importante para todos nuestros seminautas, para todas las personas que nos están escuchando, que el médico, la revisión médica es el primer paso siempre para Sí, todo. Tenemos que sí. descartar que haya algo, Ujú. porque muchas veces los usuarios nos dicen: "Es que me duelen mucho los brazos, es que me duele mucho el cuello, es que me duele mucho alguna parte de esto", y a lo mejor el dolor es real, a lo Sí, mejor sí, sí sí, hay claro, algo biológico por ahí, que lo está generando. que hay que descartarlo. Ujú. Sí, Y si no es el caso, como tú dices, después de la revisión médica, que se pueden acercar a cualquiera de los consultorios del doctor Simi para ujú. una revisión médica general, bueno, no existe nada de eso, entonces nos Es va casi, casi seguro que está existiendo una fuente de tipo psicológico. híjoles, qué palabra Como utilizaste, una fuente. Pues sí, es una fuente, a borbotones muchas veces. Y Sí, ahorita mencionaste precisamente la segunda parte de este tema, la ansiedad. así es la ansiedad. ¿El no dormir genera ansiedad o la ansiedad genera el no dormir? Pues fíjate que es, una parte como muy interesante, porque a veces, bueno, al menos en mi experiencia clínica lo he podido observar tanto de una forma como de otra, ¿no? Porque fíjate, es curioso, muchas veces a la persona le empieza a generar ansiedad el pensar que no va a poder dormir. O sea, imagínate, ya lleva 3 noches seguidas donde no puede conciliar el sueño. Entonces empieza a fabricar una serie de pensamientos, de ideas, de imágenes, donde la persona siente que la cuarta noche tampoco va a poder dormir. Entonces, esa misma ansiedad detona que a nivel, al menos a nivel neurofisiológico, exista un motivo para que la persona no pueda conciliar el sueño. Pero no porque tenga un problema, sino porque muchas veces es ese mismo temor que a lo mejor yo siempre le digo a mis usuarios, ¿no? Anímate a explorar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pudiera estar detrás de esta tendencia que está teniendo tu organismo mismo para no poder recuperarse, porque al final muchas veces es el único espacio que tenemos para recuperarnos, ¿no? Después de un día ajetreado, después de haber lidiado con un sinfín de estresores, ¿no? En el trabajo, en la familia, en la calle, el tráfico y todo el sinfín de cosas que a veces nos ponen en una activación, hablando en términos meramente fisiológicos. Muchas veces el descanso, el llegar a casa y poder destinar ese momento, pues muchas veces es el único para poder reparar, recuperar. Y si a veces ese espacio no está siendo posible, pues ya te imaginarás todo el desbarajuste que, pues, que va a generar, ¿no? En la persona, tanto a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel fisiológico, social, laboral, y bueno, muchas veces todas las áreas o casi todas las áreas de la persona se ven, pues, contaminadas, por decirlo de alguna manera, por el problema. Pero sí, puede ser que de pronto los síntomas de ansiedad comiencen a generar otro síntoma más, que puede ser el insomnio, o como te decía hace un momento, puede que el insomnio empiece a generar síntomas de ansiedad. Un círculo vicioso.
en Sí, toda es regla. como un círculo, sí, que se va repitiendo y repitiendo. La ansiedad me genera no dormir y el no dormir me Dormir me genera genera ansiedad. ansiedad. Y Exacto, ahorita mencionaste algo que creo que hemos sido testigos, desafortunadamente, de lo que le sucede a muchos usuarios. Tú acabas de definitivamente. mencionar las imágenes, los pensamientos, los escenarios, Ujú, y una de las cosas que aquí me voy a permitir compartir un poquito la experiencia claro, con la línea, es que, como tú dices, muchas veces nos convertimos en víctimas de nuestros propios pensamientos. sí, totalmente. Y aquí entonces, aquí el punto importante, Edgar, es, yo soy tu usuario y te pregunto, bueno, entonces, ¿cómo rompo esos pensamientos? ¿Cómo le hago para salirme de esos pensamientos que me tienen así? Claro. Pues, yo creo que lo que va, favoreciendo el que las personas nos animemos a tener un proceso a nivel psicoterapéutico, que a veces puede ser en un nivel, no tan profundo, porque, quizá los síntomas no son tan graves, ¿no? Porque muchas veces el cuadro clínico es el que nos va a dar pauta a definir qué tanto se tiene que indagar en lo que pudiera estar sucediendo, cuando es un cuadro de síntomas muy severos, que ya, recordemos que los síntomas tienen 3 principales características, ¿no? Explorar o ir monitoreando en qué medida el síntoma es intenso, ¿no? O sea, lo siento con una intensidad, media, o de un tiempo para acá la intensidad ha ido incrementando, ¿sí? O sea, es como el impacto que tiene el síntoma en mí. La frecuencia, o sea, esto antes me sucedía una vez a la semana quizá, pero ahorita más bien es una vez a la semana que esto no me llega a suceder, o sea, ya casi todos los días me encuentro en esta situación. Y otra, pues también tiene que ver con la duración del síntoma, que tanto ese malestar se mantiene en mí, ¿no? Entonces, un usuario cuando llega y muchas veces trae como demanda este tipo de situaciones que recordemos son síntomas. Los síntomas son señales de que algo está pasando. Es como a nivel biológico, ¿no? Tengo fiebre, pero el fiebre no es el problema. La fiebre es la que me permite poder poner atención y poder, intentar explorar, ¿sí? O encontrar la fuente de esa fiebre. Y muchas veces, y eso es algo que también buscamos, que las personas puedan comenzar a comprender, muchas veces el trabajo, ¿no? O la actuación por parte de nosotros como pacientes quiere ser a nivel solamente del síntoma. O sea, ya quiero dormir. Sí, pero ¿no sería bueno para ti que explores cuál puede ser la razón por la cual estás teniendo este problema? Sí, porque al final hay una gran cantidad de recursos y de herramientas que trabajan a nivel sintomatológico, o sea, y puede que logren que estos síntomas se reduzcan en intensidad, duración y frecuencia. Pero muchas veces, cuando no se trata la fuente, pues al final no pasa mucho tiempo cuando este tipo de síntomas regresan y a veces regresan con más power, ¿no? O sea, como con un impacto todavía más que el que tenía antes, cuando comenzó. Ahorita acabas de mencionar 3 cositas bien interesantes, y son interesantes porque al menos volvemos a lo mismo, espero estar en lo correcto, es una de las primeras cosas que les enseñamos, que guiamos a los Así pacientes y es, a los usuarios a observarse a sí mismos. claro. Sí, Oye, ¿qué estoy sintiendo? Okey, bueno, ¿qué estoy sintiendo? En cuanto a intensidad, vamos a repetirlo, por favor, ayúdame, intensidad, traigo un caso de olvido severo el día de hoy. Intensidad, intensidad, duración y frecuencia. intensidad, duración y frecuencia. Frecuencia, ¿Qué sí. me está pasando? ¿Qué tan fuerte y qué tan Y seguido? tan seguido, exactamente, sí, tal Okey, cual, eso es lo primero que hacemos como usuario, como paciente, el claro. autoobservarnos. El autoobservarse, el llevar al paciente a un proceso, que muchas veces es el que apertura los procesos terapéuticos, al menos, y compartiéndote ya a nivel, de mi enfoque personal en cuanto al abordaje de los pacientes,
y yo se los comento de forma directa, ¿no? Antes de querer retirar esto de tu vida, primero hay que intentar comprenderlo, ¿sí? Comprender qué es lo que está sucediendo, porque va a ser mucho más valioso que tú impactes en la fuente de este problema, a que solamente como por la superficialidad puedas intentar retirarlo, ¿no? Y esto ya si lo llevamos a la parte de, por ejemplo, cuando hablamos de competencias emocionales o de habilidades socioemocionales que buscamos que los pacientes desarrollen, tiene que ver precisamente con, poder, antes de querer, evitar o ya no sentir una determinada emoción o un determinado sentimiento, primero tengo que explorarlo. Y es esta parte que decías, autoobservarme, porque muchas veces, incluso, y no me vas a dejar mentir, cuando incluso las personas comienzan a ser conscientes de esto, tiende a disminuir en alguno de estos 3 componentes que hablábamos del síntoma. O se empieza a ser menos intenso, o menos frecuente, o la duración también suele disminuir. Ya con el simple hecho de que la persona, por ejemplo, ¿no? Empieza a llevar una bitácora, que puede ser una herramienta terapéutica que utilizamos mucho, independientemente del enfoque que ocupemos, pero porque busca que la persona se pueda dar cuenta del problema, ¿sí? O sea, anímate a, poder relacionarte de manera más cercana con tu problema, antes de querer evitarlo. Sí, yo sé que te genera malestar, ya no lo quieres ver, ya no quieres que te acompañe en el día a día o en la noche tras noche, ¿no? Pero primero, intenta explorar qué es lo que sucede. Curiosamente aquí, y esto es precisamente porque compartimos mucho de nuestros enfoques psicoterapéuticos, es precisamente algo que yo les comentaba muchísimo a los usuarios, es necesitamos conocer lo que está sucediéndote, Así es, voltearte a ver a ti mismo, para poder controlarlo, no podemos controlar lo que no conocemos, así es. y ya que lo conoces y lo controlas, entonces ya podemos empezar a pensar en superarlo. Claro, Y entonces completamente. aquí viene la pregunta millonaria, Edgar. Ya descartamos que sea algo biológico. Nuestro paciente ya Ujú, está empezando a autoobservarse. ujú, Puede llegar a suceder el caso, y espero ujú, no predisponer aquí a nada, a nadie, por favor, de los que nos están escuchando, ujú. de nuestros seminautas. Puede suceder que precisamente esta labor de autoobservación, el paciente, el usuario, se ponga a observar cosas que lo estresan, que lo ponen todavía más Todavía ansioso, más, claro, totalmente. Y de como hecho, yo creo que es algo que puede incluso, ¿cómo plantearlo? Puede llegar incluso a generar ciertas resistencias por parte del paciente, ¿no? A mí en más de una ocasión el paciente me ha dicho, o la paciente me ha dicho: "Uy, no, psicólogo, es que no sé qué pasa. Ahora que estoy intentando querer abordar esto, ahora me siento peor que antes". ¿No será porque de pronto no te habías percatado de todas las circunstancias, todos los temas, todas las situaciones que de alguna forma están o estaban implicadas en esta situación? Y ahora que empiezas a hacerte consciente de ello, pues toman más fuerza, pero toma más fuerza no para que puedas, tú decidir, ¿no? O para que se mantenga en tu vida, sino para que empieces a darle un abordaje, una atención de tu parte y empezar, que esto es muchas veces lo que le interesa a la persona, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para empezar a que esto ya sea distinto, que ya no me suceda? Bueno, y ahí yo se los comento a todos los que nos estén escuchando en este momento, es un proceso en el que tienen que ser muy pacientes con ustedes mismos. Tienen que ser muy pacientes, tienen que ser muy comprensivos, tienen que ser muy, eh, pues, prudentes en cuanto a la manera de abordar sus propias situaciones. ¿Cómo pretendo yo retirar algo de lo que vengo padeciendo? ¿Qué te gusta? ¿5 años? ¿10 años? ¿No? O sea, va a requerir un procesamiento y va a requerir que muchas cosas comiencen a empezar a reestructurarse. ¿Qué cosas? Hábitos, esquemas de pensamiento, creencias, formas de manejar las emociones, formas de relacionarme, formas o generar ciertas expectativas sobre la vida. Incluso entra también mucho la perspectiva de vida que tenga la persona, el ritmo en el que está viviendo.
hay muchas personas, hay muchos pacientes, hay muchos usuarios, inclusive, ¿por qué no aceptarlo? A veces uno mismo Sí, claro, se le también. olvida que no estamos aquí para sufrir, y hay muchas personas que están tan acostumbradas a sentirse mal todo el tiempo, que cuando les empie que cuando empiezan a sentirse bien, cuando empiezan a conciliar el sueño, cuando empiezan a aprender a estar más relajados, dicen: "Ay, me siento raro, Me siento mal, ¿no? sí, Incluso ay, hasta me siento claro, mal". ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, y no nosotros como personas, sino como psicólogos, como personas que claro. estamos ayudando a alguien más. ¿Cómo cómo les ayudamos a acostumbrarse a volver a estar bien? Es un reto, yo creo que es un reto bien grande para todos, porque es impresionante cómo, bueno, en este sentido creo que cabe mencionar la capacidad, la extraordinaria capacidad adaptativa que tenemos como personas, ¿no? O sea, y que en este sentido puede llegar a un punto en el que cierto tipo de situaciones se normalicen. Para eso es la psicoeducación, ¿sí? Para las personas, los seminautas que nos escuchan, muchas veces como punto introductorio de la terapia, antes de querer hablar de los traumas y de todas estas situaciones que la persona trae muchas veces ya de historia, la psicoeducación implica empezar a entender, por ejemplo, incluso cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso, cómo es que las emociones tienen sus dimensiones críticas, ¿no? Porque, y ahorita que estamos hablando propiamente de la ansiedad se vincula de forma directa con una emoción básica, ¿sí? Que es el miedo. Y el miedo como emoción básica tiene su función a nivel organísmico. Sí, y la función a nivel organísmico del miedo, y todos lo podemos entender perfectamente, es la protección, ¿sí? Es el autocuidado. Cuando hay una circunstancia que puede ser externa, puede ser interna, puede ser real, puede ser imaginaria, que de alguna forma genera la percepción de amenaza, de riesgo, entonces se activa a nivel fisiológico el alarma del miedo. Y entonces empiezan toda una serie de reacciones a nivel psicofisiológico que pueden llevarnos a estos extremos de pronto, de malestar, ¿no? La ansiedad, de pronto el empezar a tener episodios depresivos, de pronto empezar a tener episodios eufóricos, de pronto empezar a tener situaciones donde sentimos que están tornándose dependientes las relaciones y bueno, un sinfín de cosas que ya los usuarios conocen, ¿no? Muy bien. Pero básicamente es empezar a entender cómo es que normalicé una situación y cómo es que empecé a adaptarme, ¿sí? A no sentirme con bienestar. ¿Y cuáles fueron todos esos factores que a lo mejor influyeron también para ello? Ahorita acabas de mencionar miedo, activación. Bueno, pues obviamente si sentimos miedo, una persona con miedo no tiene sueño. Se le olvida dormir. Claro, Una persona con ansiedad inmediatamente así, como el meme que aparece en internet de la persona que se va a acostar y su cerebro de repente, oye, empieza. ¿ya te acordaste de Sí, esto? sí, sí, Y ahí completamente. viene la pregunta que te voy a hacer, pero que espero que me la empieces a responder después del pequeño corte. Y es una Claro. muy pensada para un esquema general. Okey, ya sabemos qué es la ansiedad, ya sabemos que está relacionado con el miedo, Ujú, ya sabemos que nosotros nos los podemos provocar a nosotros mismos, válgase la redundancia. ¿Cómo le hacemos para relajarnos? ¿Cómo le hacemos para controlar esa reacción que muchos usuarios tienen la idea de que es completamente incontrolable, ujú. completamente fuera de su voluntad? ¿Cómo lo hacemos para relajarnos como primer paso para poder dormir? Vámonos Muy a bien. un pequeño cortecito para que Vale, mastiques, por favor, esa okey. pregunta y se las contestemos a nuestros seminautas. ¿Sí, Edgar? Claro que sí, adelante, claro. Muchísimas gracias.
Continuamos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen acompañando, a todos nuestros siminautas. Les recuerdo a los que se acaban de conectar, a los que estamos apenas conectándonos, estamos hablando de un tema importantísimo, fundamental y que estoy casi seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos padecido, que es insomnio. Insomnio y ansiedad. Y precisamente nos quedamos en este punto, Edgar. Ujú, Ok, ya sabemos que tenemos todo, ya sabemos que tenemos ansiedad, ya sabemos que es algo relacionado al miedo. ¿Cómo ujú. le hago para controlarlo? Fíjate, yo creo que incluso, yo me atrevería a decir que más que obviamente sí, se busca, tener un control sobre la situación, pero, volviendo a este punto, muchas veces incluso es el pensar a empezar a contactar. Por ejemplo, si la situación, tiene que ver con una cuestión emocional, porque decíamos, ya se descartó toda esta parte médica, obviamente ahí viene el tener que empezar a identificar cuáles son estos factores que muchas veces son, estos, aspectos detonantes de la problemática. Y obviamente ahí cuenta mucho también, y lo hacemos en un proceso de terapia, ver cuáles son las herramientas con las que ya cuenta la persona, ¿sí? Porque muchas veces las personas ya han intentado a lo mejor algo para poder solucionar la situación, pero no les ha funcionado, no ha sido efectivo o les ha funcionado ahí medianamente, ¿no? Em, Hay una gran, fortaleza, que la persona solo a nivel interno y personal puede desarrollar, que es la capacidad autorregulatoria. Cuando la persona comienza a tener esta conciencia corporal, que de hecho es como la competencia más básica de todo el conjunto de competencias emocionales que todo ser humano tiene que desarrollar si quiere llegar a un equilibrio y a un bienestar en general, pues es precisamente empezar a pues, a ser amigo de mi cuerpo, ¿no? O sea, empezar a tener una relación más cercana con mi cuerpo, a empezar a identificar, eh, cuándo siente tensión, qué lo hace sentir con tensión, qué cosas de mi entorno actualmente están generando esa tensión. A lo mejor ya me di cuenta que de repente digo: "Es que el trabajo me estresa". Pero a lo mejor no es todo el trabajo en realidad, ¿no? Quizá a lo mejor solo es un aspecto. A lo mejor es un conflicto que estoy teniendo con un compañero en particular. A lo mejor es una función determinada la que me está generando y la que me está detonando esta situación. Yo les digo a los usuarios, anímate a imaginar que tu vida es como un rompecabezas, ¿no? Muchas veces llega el paciente y dice: "¿Por dónde comienzo?". Cuando tú armas un rompecabezas, no tienes claro por dónde comenzar. Muchas veces es, pues, por donde se va generando la posibilidad de empezar a ver que ya empieza a tomar forma la situación, ¿no? A veces no tanto el tema es por dónde iniciar, sino iniciar, ¿no? O sea, tomar el primer paso y muchas veces, decía hace un momento, entra la parte psicoeducativa, muchas veces, sí, va a ser necesario, eh hacer uso de cierto tipo de fármacos, que ahí sí siempre cuando se habla de psicofarmacología, siempre me gusta acotar que los medicamentos no tratan los problemas, que son las fuentes de estos síntomas. Ya explicamos bien cuáles son, cuál es la función de estos síntomas. Los medicamentos nos ayudan a minorar el impacto que tienen los síntomas, pero no resuelven las problemáticas. Sí, para que yo pueda resolver una problemática, me tengo que echar un clavado prácticamente a mí mismo o a mí misma y empezar a comprender por qué me encuentro así en este momento, qué situaciones me han llevado a estar así hoy. ¿Qué situaciones me han llevado a que llevo ya años sin poder dormir? Y muchas veces la persona incluso ya ni lo tiene claro, ¿no? Muchas veces, esta pregunta es muy común, ¿no? En la parte de empezar a conformar un historial clínico, y muchas veces la persona no lo tiene claro, ¿sí? ¿Desde hace cuánto que te sientes con ansiedad? Toda mi vida, ¿no? Muchas veces me dicen: "Siempre", ¿no? Bueno, a lo mejor esa es como la percepción genérica, pero muy seguramente, si te pones a explorar un poquito, quizá hubo una parte clave, hubo un evento clave que pudo haber empezado a generar, ¿no? Y cuando hablamos propiamente de ansiedad y que está vinculada a los problemas de insomnio,
o al menos en mi experiencia, como yo lo he vivenciado con los pacientes, es preocupación, ¿sí? Es incertidumbre y muchas veces lo que la persona tiene que empezar a identificar es qué me preocupa, qué cosas en mi presente están representando una amenaza para mí. Y luego, entonces, también lo que tiene que explorar es si esto que está generando toda esta serie de síntomas es una situación, por ejemplo, si hablamos de un miedo, ¿es un miedo real o es un miedo que solo, estoy yo fabricando en mi imaginación? Y entonces tengo que empezar a constatarlo con los acontecimientos, con las situaciones, con las creencias que estoy teniendo sobre algo, ¿no? Porque a lo mejor resulta que lo que me está preocupando es algo que ni siquiera ha sucedido, ¿sí? Es algo que yo imagino que puede suceder. Pero, por ejemplo, la conciencia corporal, esa puede ser una competencia de gran apoyo para las personas. Y luego de ahí viene también poder aprender a expresar, porque de pronto puede que me dé cuenta que traigo cargando muchas situaciones relacionadas con emociones muy particulares, pero no he tenido la posibilidad de expresarlo. ¿Sí? No he tenido la posibilidad de elaborar cada una de esas emociones o sentimientos que me ha generado, por ejemplo, algunas pérdidas que he tenido, algunos cambios drásticos por los que he pasado, situaciones que me han generado niveles importantes de estrés, o incluso a veces puede ser el simple hecho de trascender de una etapa vital a otra, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces este tipo de problemas están asociados a transiciones de etapas de vida a otra. Por ejemplo, estoy por casarme o ya me casé, y esa puede ser una situación generadora de todo este tipo de problemáticas, porque obviamente implica pues una adaptación, ¿sí? A otro momento de vida en el que definitivamente yo ya no puedo seguir actuando de la misma forma. Y el resistirme muchas veces a esos cambios puede generar este tipo de problemáticas. Como dice la frase, espero no equivocarme al mencionarla, de que cómo esperas obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Claro, Y total. hay otra frase que a mí en lo particular me gusta mucho y se la comento mucho a los pacientes y se la comentaba mucho a los usuarios, y que les decía, por cierto, frase de un filósofo muy famoso de romano, Ah, imagínate no, pues sí. cuántos años, que decía: "Nada externo a mí puede lastimarme, lo único que puede dañarme son mis propios pensamientos", Así que es. es precisamente lo que tú estás Ujú, comentando y lo que tú estás diciendo. Okey, necesitamos conocer todo eso dentro de nosotros. Sin ujú, embargo sin embargo, y aquí viene a lo mejor la pregunta práctica que muchos de nuestros seminautas tienen en la cabeza, o que inclusive por ahí han expresado ya. Híjoles, de forma muy práctica, de forma muy directa, ujú, obviamente también acompañado con todo este bagaje y toda esta exploración un poquito claro. más profunda que hay. ¿Qué puedo hacer para empezar a controlar y a conciliar un poquito más el sueño? Ujú. ¿Qué puedo hacer aparte de dejar de tomar café después de las 6 de la tarde? Eso es muy importante. Primero, revisar que los hábitos que estén alrededor de estos hábitos no sean dañinos, que no me den esta parte en la que yo siento que me ayudan, pero realmente no me están ayudando en nada. Incluso están haciendo que la problemática sea más compleja, ¿no? O más, deteriorante, ¿no? Eh, yo diría, que en términos prácticos y generales sería, empezando a incluir en la vida técnicas de regulación emocional, técnicas, por ejemplo, que vayan enfocadas a aprender a relajar el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Aprender a relajar la mente, que muchas veces ahí es donde se están fabricando una serie de películas, de cortometrajes, de largometrajes sobre cierto tipo de situaciones, que las personas se den cuenta que si se ponen a entrenar una serie de cosas, van a conseguir que al cabo de cierto tiempo empiecen a habituarse, ajá, y cada vez les sea más sencillos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, nunca han llevado a cabo cierto tipo de prácticas que están destinado a esto, y cuando empiezan a hacerlas, no les resulta quizá desde el inicio, pero porque, pues, se trata de algo que no había hecho en mi vida. Entonces, me va a llevar un tiempo que mi cuerpo empiece como a comprender y empiece como a asimilar lo que pretendo
hacer para poder ayudarle. Y yo creo que aquí lo que convendría, Armando, mencionarles a las personas es integrar esta cultura de llevar a cabo pautas de higiene de sueño. Sí, yo creo que es algo que aporta muchísimo. La higiene de sueño son una serie de acciones que van enfocadas a facilitar o a favorecer las prácticas de sueño eficiente, ¿sí? O sea, es ayudarle a mi cuerpo a que incremente la probabilidad de que pueda descansar. Y son como aspectos muy puntuales los que se busca que la persona pueda empezar a adoptar, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con esto que mencionabas, empezar a revisar cuáles son mis hábitos, ¿no? Que acompañan muchas veces esta situación de el querer dormir. Si yo de repente, pues no me había percatado que estas ocasiones en las que he tenido interrupciones en el sueño, ceno, pero no es una cena así como que ligerita, ¿no? Es acá como el taquito de barbacoa que recaliente de la comida, y de repente está demasiado cercano al tiempo en el que ya voy a dormir, pues ni de chiste se va a poder, ¿no? El consumo de cafeína, el consumo de cierto tipo de situaciones que a nivel neuroquímico van a hacer muy difícil que el sistema nervioso se apacigüe para favorecer, pues ahora sí que todos los ritmos, hablando a nivel neurológico, que van a darse para poder conciliar el sueño. Entonces, yo creo que una de las cosas es revisar los hábitos de alimentación, revisar los hábitos que están alrededor de este momento tan esencial que es pues la recuperación, ¿no? Decía al principio la recuperación y ese momento que a veces es el único que tenemos para poder descansar, pero para descansar de verdad, ¿sí? Las personas pues sabemos que al final el cuerpo como que entra en este estado de reposo, pero la mente muchas veces sigue en esta activación, ¿no? Y bueno, pues prueba de ello pues son los sueños, ¿no? Y si estos sueños son medio tenebrosos, ¿no? Y empiezan a generarse pesadillas, bueno, es señal de que yo me voy a dormir, pero una parte en mi mente sigue conectada con esta situación que no he podido desprenderme, ¿no? Que la parte que de la economía, que la situación, obviamente hay problemas reales, por supuesto, pero también es importante educar al cuerpo, ¿sí? Y educar a la mente para que haya espacios específicos para atender esto. Ujú. Y no dejar que, pues, empiecen pues, a tener mucho tiempo ahí de presencia, ¿no? Entonces, yo invitaría a las personas a que empiecen a adoptar una cultura de higiene del sueño. ¿Qué tiene que ver con esto de los hábitos? De repente y es muy común también encontrar en los usuarios, ¿no? Y muchas veces son aspectos como bien sencillos, ¿no? Yo le pregunto al usuario que tiene este problema, a ver, descríbeme cómo es un día rutinario desde el momento en el que ya, se llega la noche hasta el momento en el que te vas a la cama. No, pues te decía, no, pues que ceno el taquito de barbacoa, como a la media hora me voy a la cama, apago las luces, me quedo acostado, empiezo a revisar los WhatsApps que tenemos y el brillo pues casi casi está ahí como, aunque está bajito, pues es una fotoestimulación ahí, que obviamente, imagínense, es como si el cerebro entrara en un proceso de confusión, o sea, a ver cómo, o sea, si vamos a dormir o no vamos a dormir, porque al final todo este tipo de estímulos sensoriales pues le dan mensajes al cerebro, ¿no? Y entonces es como a ver si vamos a dormir en serio o vamos a dormir como y te pones a revisar, Facebook, que el TikTok, bueno, obviamente si van a ver nuestras transmisiones, ahí sí es válido, Sí, ¿no? por favor. Pero ese tipo de detallitos, a veces reajustándolos o modificándolos, muchas veces pueden ser, la posibilidad de que la persona comience a modificar ese tipo de situaciones, Armando. En pocas palabras, enseñar al cuerpo a, oye, hay un momento Sí, para que te sí, sí, relajes, sí, para que te duermas, completamente. pero también entrenar a la mente para que, oye, ¿sabes qué? Hay un momento para que dejes de pensar. Exacto, sí.
Ay, Edgar, a ver, ya, híjoles, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no Híjole, se quiero pasa que superrapidísimo. no quiero que se nos acabe el tiempo Claro, sin que veamos las participaciones y las preguntas de nuestros claro, claro, siminautas. claro. Porque, por ejemplo, Shea Santi nos dice: "Muy importante tema, gracias por tomarlo en cuenta". Probablemente alguna vez ha tenido insomnio, como todos nosotros. Sí. Eh, Rosa Sánchez nos dice: "Gracias por compartir". ¿Qué se puede manejar la ansiedad? Y yo creo que más bien nos está preguntando lo que acabas de decir, ¿cómo se Ujú, puede manejar la ansiedad? claro. También nos dice esta Adriana, excelente tema, el sueño es tan relevante como hacer ejercicio y tener autocuidado emocional, Ujú, prácticamente lo que nos acabas de decir. ujú. Me Sí, encanta que cómo se se van compaginan las cosas. conectando las cosas. Sí. Sofía, excelente tema. Joel Villa Muñoz, manita. Eh, Ay, mira, Blanquis Pérez Hernández, a todos nuestros compañeros del CIMISAE nos mandan saludos, nos dice textualmente: "Saludos a todos los psicólogos de CIMISAE". José Tapia, José, muchísimas gracias por acordarte de mí, por supuesto que te tengo presente, dice: "Fui paciente del psicólogo Armando". Te mando Bien. saludos, José, este era para mí, con tu Dedicatoria. disculparás, Edgar. Sí, María Aquino, muchas gracias por el tema. ¿Qué sucede cuando tenemos insomnio crónico de más de 6 meses y nada funciona? ¿Hay alguna técnica o estrategia efectiva para poder dormir? Creo que es precisamente todo lo que nos has dicho. Es una Ujú. cuestión. De revisar todo el contexto alrededor de esto, ¿no? Hay muchas opciones, realmente, eh, híjole, yo creo que no terminaríamos de enlistar todas las posibilidades que tienen las personas. De verdad, a veces es cuestión solo de indagar y de empezar como a experimentar, ¿no? A ver, esto ya lo probé, no me ayudó, pero ¿qué crees? Que esto, la vez que lo hice, ese día sí descansé, ¿no? Y ahí está toda la universalidad de técnicas y de estrategias que podemos, empezar a conocer, ¿no? Empezar a implementar a lo mejor espacios donde realicemos meditación, donde se haga yoga, donde se empiece a hacer uso, por ejemplo, de la música. En YouTube, por ejemplo, hay canales específicos que tienen música ya aprobada a nivel científico y que ayuda a regular las ondas implicadas en los procesos de sueño. O sea, es algo maravilloso. Recursos existen, pero a mí lo que sí me gustaría volver como a enfatizar es no solo busquemos el remedio para manejar el síntoma. Tenemos que tener bien presente que estos, al ser síntomas, tienen un trasfondo. ¿Sí? Entonces también hay que animarnos y atrevernos valientemente, porque tú sabes que se requiere de mucha valentía, de que las personas se animen a explorarse, ¿sí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me preocupa? ¿Qué actualmente en mi vida me está manteniendo en este estado? ¿Sí? Y muchas veces las personas ya lo saben, ya lo tienen ahí de alguna manera identificado, pero quizá no han tenido esa oportunidad de poder trabajarlo, de poder darle como un poquito de atención y empezar a revisar cuáles son las necesidades que están ahí implicadas, ¿no? Para favorecer que al menos en la parte psicofisiológica empiece a haber un proceso de estabilización. Un proceso de estabilización que nos lleve creo que a la palabra que todos queremos experimentar, bienestar. Bienestar, totalmente. Para allá va el Estar bien, asunto. Y sentirse precisamente bien. hablando de bienestar, para lograr ese bienestar es bien importante, digo, y afortunadamente existe el CIMISAE, en donde el trato profesional es importantísimo, Así y es. en donde también desde el principio seamos muy claros con los usuarios, en donde se requiere en decirles que lo que se requiere es tiempo, como lo que tú ya mencionaste, Ujú, esfuerzo ujú. y algo de paciencia. Paciencia, Sí, totalmente. oye, por cierto, perdóname por abrir otra vez paréntesis, no quiero dejar Claro. sin leer a nadie. Adelante, adelante. Alex Ramírez manda saludos a todos, Saludos. ¿sí? Danae
Danae, perdonen por no pronunciarlo bien, si es el caso, también te manda saludos. Gracias. Mónica también te manda saludos. Reina Sofía nos dice: yo duermo poco aunque tomo ansiolíticos, pero hay una hora donde despierto con mucha ansiedad. Hasta ayer, después de mucho tiempo, logré dormir toda la noche, pero me siento peor, no estuve activa. Me molesta que me digan: tienes que dormir, porque si pudiera lo haría, pero simplemente no puedo. Claro. O no has podido, porque seguro que si te pones a poder, como decíamos ahorita, explorar en las diferentes circunstancias que están alrededor de esto, a veces implica empezar a, desarrollar algún tipo de habilidad en particular, ¿no? Muchas veces, y tú sabes que existe una maravilla en cuanto a estas técnicas paradójicas, ¿no? De que las personas entre más, se resisten a algo, menos va a poder darse, ¿no? Y está mucho esta parte que es una parte muy novedosa que incluso promueve la psicología positiva y que tiene que ver mucho con esto, el aprender a fluir. Todo proceso que queramos, de pronto de tomarlo con resistencia no se va a dar. Cuando empiece a preocuparme menos cada vez más de ello, cuando menos me dé cuenta, se va a empezar a generar. Y a veces sin tanto esfuerzo. El, es el, ¿cómo me lo decían alguna vez? Es lograr el El equilibrio, balance, el ¿sí? balance, ignorándome a mí mismo a veces. Sobre todo esas partes que están ahí taladrándome, y taladrándome, y taladrándome. Y empezar también a ver, la otra parte, ¿sí? Que, pues, también sería muy bueno empezar a reconocer. Ahora bien, híjoles, ya casi se nos acaba el tiempo y hay muchos saludos, ¿eh? Sí, 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 Eres lo muy que viene. taquillero. Sí, saludos a todos los psicólogos del CIMISAI, muchísimas gracias. Andri, eh, Karen Kolb está viendo el programa, Gracias. muchísimas gracias. Eje Kevin nos dice: totalmente, incluso para sanar hay que tener compromiso, tomando en cuenta que no sanaremos de hoy para mañana. Saludos, bonita noche. Es un proceso. Tenemos que Efectivamente, comprender que es un proceso y no crean que es un proceso así como que lineal, ¿no? Es un proceso que yo lo veo como un electrocardiograma, ¿no? De repente nos sentimos en equilibrio, de repente hay recaídas, de repente ya me sentí un poco fortalecido, o sea, así es. Y eso es parte de esta complejidad que muchas veces tenemos. acostumbrarnos que a veces estamos un poquito arriba, a Y veces a estamos veces un un poco poquito abajo. abajo. Y está eh, bien, porque también el estar ahí promueve en mí, poder focalizarme en otras cosas que no me puedo focalizar cuando estoy súper, ¿no? es, es parte de la normalidad no Sí, sentirnos al 100% siempre, totalmente. pero tal como se les dice a veces a los usuarios, no es malo sentirse mal. No es verdaderamente malo sentirse mal. Malo no hacer nada para salir de ahí. Ujú. Y de hecho, algo que igual yo le menciono a los usuarios, y a veces también es agradecerle esos síntomas, ¿no? De repente cuando les digo esto es como, ¿cómo, psicólogo? ¿Cómo le voy a agradecer a este insomnio? Pues sí, porque si no fuera por este insomnio o por este problema con el que estás lidiando hoy, difícilmente te hubieras dado la tarea de poder mirarte un poquito, ¿sí? Entonces, pues también gracias a esto es que emprendo el camino de empezar a conocerme más. Conocernos para mejorar. Y por cierto, ya prácticamente con esto estamos cerrando. Edgar, nos dice Ana Ruiz: saludos a los psicólogos. Muchísimas Saludos. gracias, Ana. Gracias. Y Ana dice: y a mi psicóloga Mitch. Mira, también con dedicatoria. Efectivamente, también con dedicatoria, Saludos. digo, esto para nosotros es miel para nuestros oídos. Muchísimas Sí, gracias, Ana. nuestro Y salario emocional. exactamente. Edgar, te voy a pedir que en un minutito o 2 tal vez, me ayudes, que ayudes a todos nuestros seminautas, eh,
con una pequeña reflexión, con algo que englobe, algo que ayude de forma práctica Ujú, para todo eso. Yo sé que no hay recetas mágicas, no las hay, pero sí hay pautas generales que todos claro. podemos seguir. ¿Cuál sería esa pauta general? ¿Cuál sería esa recomendación general que tú le Ujú. harías a todos nuestros siminautas en cuanto a insomnio y ansiedad? Y ansiedad. Pues, definitivamente, yo lo llevaría al hecho de no tenerle miedo al malestar, ¿sí? No le tengan miedo al malestar, al conflicto, porque al final es el que va a promover en nosotros nuevas formas de incluso yo lo diría así, fíjate, ya me estoy poniendo existencialista, nuevas formas de existir, de poder estar en la vida. Eh, yo creo que más bien es una bendición, porque si no fuera por esto, lo decía hace un momento, no voltearíamos a mirar estas partes de nosotros, ¿no? Anímense a conocer, hay un sinfín de técnicas, de estrategias, de actividades, de ejercicios que nos pueden aportar mucho. Si no las conocen, bueno, anímense a poder recibir un poco de orientación, ahí es donde les podemos apoyar un poquito. Obsérvense, ¿sí? Obsérvense, obsérvense, obsérvense y dense cuenta de lo que hay alrededor de todas estas situaciones. Si de pronto, como algunos ahorita nos estaban comentando, sienten que no están pudiendo solos, es de humildes y de hecho es de gente valiente el pedir ayuda. Todos en algún momento necesitamos un poquito de perspectiva de alguien externo a la situación, ¿no? Pedir ayuda es bien importante. Eh, revisar esta parte médica que decíamos al inicio, implementar esta parte de la higiene del sueño, ¿sí? Investiguen, digo, actualmente ya hay una, ya no, diríamos, ya no hay pretexto para poder indagar sobre todo este tipo de situaciones porque hay canales, hay páginas web, no, si nos siguen en la página constantemente se da a conocer información sobre todo esto, pero yo creo que básicamente sería eso, Armando, que las personas se animen a poder explorarse, a poder mirarse y a darse cuenta que si es algo que no se ha logrado, es porque a lo mejor no se ha dado con el punto que va a permitir esa modificación, ¿no? Pero sean persistentes, sean insistentes y en algún momento les aseguramos que va a llegar el alivio y el bienestar, como decíamos. Edgar, muchísimas gracias. Los 60 minutos Gracias a se nos ti. fueron como agua, como siempre. Súper rápido, sí. Sí, híjoles, qué problemático es que el programa sea tan cortito. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te Gracias a agradezco en ti nombre de y a todos las nuestros personas. siminautas. Les agradezco a todos nuestros siminautas que nos hayan escuchado, nos hayan visto. Les recordamos que se pueden inscribir a nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden volver a ver todas las veces que ellos quieran, Ujú, sobre todo en las así es, noches. Y estamos para apoyarlos y para servirlos al 800-911-3232. 32. Edgar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Felices fiestas porque empieza diciembre, igualmente. a Sí. reserva de todo. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias a ti, y gracias a todas las personas que nos acompañaron y ojalá que pues se sigan animando a seguir estas transmisiones que son tan, tan valiosas para todos. Esperemos que sí. Edgar, buenas noches. Cuídate Buenas mucho. noches, cuídense mucho. Buenas Hasta noches a luego. todos. Hasta luego.